favor, al contrario, siempre que tenemos que tener un referente pyme, te buscamos a vos. Si bien estuvimos hablando hoy, en la mañana nos dedicamos a hablar con empresarios, más que nada gente que tiene restaurantes, que la está peleando, que agradece al gobierno nacional, que no tiene nada que agradecerle al gobierno de la ciudad, pero que bueno, mal que mal la van capeando. Y acá estamos con Darío Banga, a quien ya alguna vez conociste en el programa, como para hablar un poco de la actualidad de las pymes, pero ya en general, no en particular. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las empresas? Bueno, estamos transitando ya un par de meses de lo que sería el efecto de la segunda ola en la economía. Fue un primer trimestre, te diría un primer cuatrimestre muy bueno en el marco de una pandemia, ¿no? Que es una doble emergencia sanitaria y económica, muy bueno para las empresas en tanto y en cuanto muchas pudieron empezar a volver a producir, a volver a la normalidad. La industria en particular y la construcción, bueno, han tenido reactivación y el resto, bueno, empieza a tratar de volver a producir o a vender o a tratar de normalizar su situación después de un primer año que fue durísimo en el que perdimos 20.000 pymes debido a este COVID. Y ahora, en esta segunda ola, donde el impacto es mayor, pero hay mucha más experiencia, donde el gobierno nacional no va a abordar una cuarentena total como fue el año pasado, a no ser que haya alguna situación imprevisible y que el esquema de vacunación esté avanzando a la velocidad que está avanzando. Eso va a hacer que nosotros aproximadamente en 3 4 meses, es decir, hacia el último trimestre del año, volvamos a tener un nivel de actividad eh, que es el que todos deseamos, ¿no? De una dinámica de consumo, donde la gente pueda salir a comer a la noche, vos hablas de los restaurantes, que pueda hacer turismo interno con tranquilidad, todos mayormente vacunados. Eso volvería entre comillas, a la normalidad, a la economía. El COVID no va a desaparecer este año. Me animaría a decirte que ni siquiera el año que viene va a desaparecer. Sí, la vacunación hace que la pandemia sea transitable para la gente sin pecar por su vida, ¿no? Que es lo Darío, que, ¿tenés algo para que es lo que estamos preguntarle a viendo. Leo de lo específico? Sí. Sí, lo escuchaba atentamente a Leo y hablaba de dos actividades que tuvieron un pequeño levante con respecto al 2020. Sabemos que hay actividades dentro del sector industrial que le está costando mucho volver a levantarse de la pandemia. Sí están recibiendo alguna ayuda por parte del Estado, él ve, por parte otra vez, por ejemplo, un repro, o cómo van a hacer esas empresas para afrontar medianamente a corto plazo, como es el tema del aguinaldo de sus trabajadores. Mirá, estamos todos con el recurso justo. Acá lo que estamos viendo es que la mayoría de los trabajadores y la mayoría de las pymes estamos en modo supervivencia, en modo tratar de transitar esta pandemia y llegar al final del camino vivos. Hay un grupo muy chico de grandes empresas que se están apropiando los recursos de manera escandalosa, sobre todo los monopolios de los alimentos, de los insumos industriales, que hacen que también esos recursos, pudiéndose distribuir homogéneamente por la sociedad, no se terminen concentrando como siempre, y que lo vemos en el indicador más claro de eso, que es la inflación. La inflación, lejos de estar 5 puntos abajo de lo que era el año pasado, que fue 36, debería estar este año 31, estamos hablando de una inflación que apunta, según nuestra encuesta, que relevamos en 700 empresarios, en un orden del 45% anual. Y eso es falta de capacidad del Estado de dominar la apropiación indebida de renta, es decir, el aumento de los precios por encima de lo que deberían por parte de las grandes empresas. Entonces eso también hace que los restaurantes, los pequeños comercios y un montón de microemprendimientos no les vaya bien. No es solo la pandemia. Acá hay una concentración en menos empresas. Cuando yo te dije que hay 20.000 menos pymes, bueno, alguien se está comiendo ese pedazo de la torta. Entonces lo que tenemos que lograr es que no se lo coma el lobo feroz, que son 1.500 muchachos
¿sí? Que están afiliados a AEA, a la Unión Industrial Argentina, que lo único que hacen es ver el tablero de la Bolsa de Comercio todos los días y aumentar los precios. Esos muchachos el año pasado no ayudaron con la política de solidaridad y no ayudaron con la política del esfuerzo compartido. Entonces, se hace muy difícil también para el gobierno inyectar recursos que después terminan todos canalizándose por, bueno, la leche, la harina, el acero, bueno, la carne estamos viendo, ¿no? Qué básico que es el tema de la carne y sin embargo qué complejo que parece que es la resolución de algo que debería ser tan sencillo. Bueno, nosotros creemos que ahí es parte de la encrucijada en la que se encuentra el gobierno del Frente de Todos, que es hacerse cargo de los precios de la canasta básica de los argentinos. No puede ser que en Le Argentina... faltaría un poquitito de carácter, estoy leyendo, un poquito más de enjundia a la pelea. El gobierno de Alberto Fernández ha implementado excelentes políticas defensivas, pero es momento, en lo que respecta a la economía, pero es momento de pasar a la ofensiva, Leonardo. No Sí, puede ser eso es lo que noté que estabas diciendo, sí. que los pobres, no puede ser que los pobres tengan que hacerse cargo de la pandemia en términos económicos. No puede ser que los microempresarios tengan que hacerse cargo de la pandemia. Los que tienen que hacerse cargo de la pandemia son los sectores monopólicos, oligopólicos, los bancos. No sabés lo bien que le están yendo a los bancos. Sí, bueno, de esto nos habla siempre Darío, cada Es un vez. gran negocio para poner en pandemia. Sí, Cuando a todos le va mal, es el mejor el negocio del mundo para poner en pandemia. Financiar a los muertos, ¿viste? claro. Y si no lo paga vos, te hago el seguro que lo paga tu mujer, o si no tu abuela, tu familia. Nunca pierden los muchachos. Bueno, eh, me parece que necesitamos un gobierno que revierta esa cuestión. Y sí, es mucha mano más firme, en particular en el precio de los alimentos, ¿no? Pero no en exclusividad sobre eso, porque le está yendo muy bien a la industria, Sí, en términos generales. Pero ¿cuánto aumentaron los autos en el último año? Eso es inflación también. totalmente. Darío, la última. Sí, Leo, ahí te escuchaba atentamente lo que estabas diciendo. Te hago otra consulta. Cuando vos que entendés bien sobre el tema del sector de las pymes, sobre todo, ¿qué haría falta? Vos recién decías que falta pasar a la ofensiva. La defensiva estuvo muy bien, falta ahora contraatacar. ¿Qué medidas proponés vos como un buen entendedor del sector que debería hacer el Estado y pasar a la ofensiva? ¿Cuál sería esa medida? La única que no ha tomado desde que llegó al gobierno, desmonopolizar. Sacar los La monopolios. única, la única medida que le falta al gobierno. Vos no Y podés eso, desmonopolizar con diálogo y coso. No le puedes decir a una multinacional que tiene el 97% del mercado de la cerveza, che, tirate para atrás un par de puntos, así las 600 pymes de cervecería artesanal pueden laburar un poquito. Bueno, necesitamos eso. Y el mensaje es muy fácil, por las buenas o por la otra vía. Que elijan ellos por qué camino quieren transitar los 2 años que quedan de este gobierno. Y el gobierno tiene que hacer lo Oportunidades que de tiene que diálogo hacer. hubo, fue un gobierno muy abierto, lo es, un gobierno muy abierto, que le gusta el diálogo, y sabemos que es muy distinto a Cristina, y que le gusta el diálogo, y que lo busca. Bueno, se ve que no hay respuesta, lo que haría falta es un poquito, como decía, más de enjundia, una mano un poquitito más firme, como para decir a quién votó la gente, y qué es lo que quiere la gente. Te La entendemos gente no votó perfectamente. corporaciones, Sí, Leo. claro, claro, lo La sé. gente no votó, y ninguna corporación votó este gobierno, por lo tanto no tiene ningún compromiso político, ni electoral, ni ético, ni moral con ese espacio. Entonces me parece que hay que, como lo dijo muy bien el presidente, priorizar. Los últimos son los primeros. ¿Quiénes son los últimos? 43% de pobres. Entonces no hay que empezar a, después en la práctica política cotidiana, cambiar el esquema de prioridades. Si no te hago sería insensato, ¿no? interrumpo un segundito. ¿Vos crees, Leo, que están dadas las condiciones para que hoy el Estado o el gobierno pueda hacer eso? Te pongo dos ejemplos claros. Vicentín, te puedo poner un ejemplo de que está pasando con las telefonías, las comunicaciones, cuando una empresa desde el Estado se le dice no pueden aumentar más los precios, agarra un juez en Córdoba, una medida chiquita y la lleva nacionalmente a hacer lo que quiere. ¿Vos crees que la seguridad jurídica del Estado hoy la tiene para llevar adelante lo que vos decís con los monopolios? Mirá, la gente no vota cosas que no se pueden hacer, vota cosas que se pueden hacer.
Entonces, si el funcionario no tiene la capacidad para hacerlo, tiene que dejar el espacio para que otro funcionario lo haga. Es muy Pero no, sencillo. no es una cuestión de por ahí de poderes, más que de un poder específico que sea del Ejecutivo de tomar una decisión, sino que también acompañan poderes judiciales Pero a esas aceptar ese medidas. diagnóstico, aceptar esa excusa es aceptar una derrota permanente. Es decir, que el poder judicial gobierna la Argentina y que no hay una república con tres poderes, con un Congreso de la Nación y con un poder ejecutivo que lo elige y un presidente, un vicepresidente que lo elige. Es aceptar que un juez en Córdoba te rige la dinámica económica del país, sería eh, suicida aceptar esa excusa. Y que un funcionario ponga excusas en víspera de la historia que tuvimos reciente del 2000 para acá, sabemos que el que quiere puede. Digo, no nos tienen que... No estamos en la década de los 90 donde nos decían que era todo imposible porque lo anterior era peor y que después lo anterior era la dictadura. Nosotros transitamos un gobierno de más de una década donde vimos que los cambios eran posibles. Los cambios se hicieron. El país se desendeudó. Por lo tanto, ¿y eso con qué se logra? Con voluntad política. Por lo tanto, nosotros vemos que se pueden hacer cosas. Ahora, vos ponés dos situaciones macro, ¿no? Vicentín, que me parece que ahí el gobierno erró, pero hay cientos de miles de situaciones microscópicas que nadie ve, que no salen en los medios, que hay que transformar también. No puede ser que los créditos sean para las empresas clase A en la Argentina, los créditos del Estado. ¿Sí? En Argentina hay sindicatos clase A, clase B, clase C y lo mismo hay empresas. No puede ser que se paguen salarios en las empresas clase A de 96.000 pesos promedio y en una empresa como una pyme 36.000. Y la clase C, que es la economía popular, 18.000. Entonces, lo que falta es voluntad política. Ahora, eh, faltan 15 días para cumplirse un año del 9 de julio pasado, donde fue la primera foto de Alberto en la Quinta Olivos con el G6. Desde ahí, todo lo que tenga que ver con la política económica doméstica fue fracasando. Bueno, hay que cambiar la foto si querés cambiar el resultado. Bueno, más claro imposible. La última es el título de esta nota. Leo Vilansky, como siempre, el agradecimiento por haber estado con nosotros.